Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este cierre de la segunda jornada del encuentro Agua, Tierra y Vida que se llevó a cabo en la comunidad de Temaca, en este caso específico en Palmarejo también. Y quiero contarles que el día de hoy tenemos en esta mesa a 3 personas que son muy importantes, no solamente para pues todo este proyecto de restauración y de resignificación de la territorialidad de lo que ha simbolizado pues la lucha por la defensa de Temaca, sino también por la defensa del territorio en general en el estado de Jalisco. A mi derecha tengo a la diputada Claudia García, quien es una gran compañera también de lucha. Tenemos también de la red de agrónomos a Martín Gómez García, bienvenido. Y por supuesto pues a Gabriel Espinosa Íñiguez, que es del colectivo de Salvemos Temaca, Acacio y Palmarejo, y quiero pedirles un aplauso para todos ellos. Y para mí también, dice Claudia. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de los hallazgos que tuvimos en este segundo encuentro, y qué mejor que escucharlo de las voces, ¿no?, que organizaron este esfuerzo. Nos presentan el día de hoy un pliego petitorio, más que un pliego petitorio, pues como una lista de resultados y a qué se va a seguir aspirando y luchando junto con la comunidad. Y notamos varias cosas y varios aspectos en el tema de resiliencia territorial que ya habíamos nombrado en la primera rueda de prensa, que es que el Estado mexicano y sobre todo el Estado de Jalisco tiene deudas muy específicas todavía con las comunidades que no se han logrado subsanar. Sabemos que por parte del gobierno federal ha habido todo un plan de resignificación y de restauración del daño que no ha sido suficiente, pero que ha comenzado con procesos que históricamente habían sido ignorados para todas las comunidades, pero en el estado de Jalisco hay deudas pendientes muy específicas que sí se pudieran subsanar si hubiera voluntad política por parte de los gobernantes. Y lo digo de esta forma porque es una deuda histórica que existe desde el gobierno de Enrique Alfaro, que fue quien gobernó anteriormente y quien hizo estos compromisos con las comunidades. Entre ellos está la reubicación de algunas familias y personas que fueron despojadas de sus viviendas para que puedan tener un espacio donde habitar y donde ejercer su proyecto de vida, y también la conectividad de la misma comunidad por parte de infraestructura vial que pueda acercar de forma digna, directa y segura también a las personas de estos espacios. Y por supuesto hay muchísimos hallazgos y muchísimos seguimientos a las luchas que se encontraron en este fin de semana pasado, que con mucho gusto y también con una escucha activa vamos aquí a tomar nota todos nosotros. Bueno, pues muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Saludo a todos los compañeros que se encuentran aquí, a quienes nos ven a través de Canal Parlamento, pero sobre todo a mis compañeros que hoy nos acompañan en esta mesa. Muchas gracias, Mariana, por siempre generar espacios para la ciudadanía, para quienes representan esos colectivos. Gracias, Gabriel, por esa lucha incansable que tienes. No sé de dónde sacas tanta pila, tanta energía y tanto amor a tu pueblo para seguir defendiendo lo que se tiene que dar en cada espacio. Igualmente, muchas gracias, Martín, compañeros. Miren, yo les voy a hablar de la parte legal, histórica que ha tenido todo este proceso que tiene que ver con el derecho humano al agua y al saneamiento, que también es importante que conozcamos por qué hoy el Congreso del Estado está con toda la posibilidad de reformar leyes que beneficien al Estado de Jalisco con referencia al agua. Desde el más elemental sentido de sobrevivencia, el pueblo sabe, o al menos lo intuye, que su acceso al agua es un derecho. La humanidad vive tiempos convulsos, tristes. La década del 2020 quedará marcada por la pandemia, por las nuevas guerras imperiales y por el genocidio. En octubre de 2023 comenzó la más reciente y más intensa fase de exterminio del pueblo palestino,
y la forma de arrasar con él no solo fue a través de los bombardeos y los ataques armados directos, sino también a través de cancelarles por completo el acceso al agua. Esa es una forma lenta y efectiva de acabar con la vida humana. Por otra parte, durante mucho tiempo atrás, se supone que el sistema de Naciones Unidas nació para garantizar la paz, después de la Segunda Guerra también. Pero además de eso, que es algo que no se ha cumplido, por lo que vemos hoy en la reciente guerra con Irak, también nació para crear mecanismos de derechos humanos. Y estos mecanismos tienen que ver con el derecho humano, no solamente al agua, sino a su saneamiento. Y estos antecedentes se remontan hasta 1966, donde la ONU aprueba en una resolución, que es la 2000A, la creación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y nuestro país, como miembro de ese pacto, lo ratifica en 1981. Ese reconocimiento era muy incipiente porque pues hablaba nada más de la salud, de la higiene, de la alimentación, como condiciones esenciales para garantizar la vida humana. Pero este reconocimiento incipiente internacional abría la puerta para que también se trabajara sobre el tema del agua como algo bastante importante, como es su derecho y que es lo que hoy estamos observando. En suma, podemos decir que en estas disposiciones que se hicieron en aquel tiempo, hay una observación que es la número 15, denominada el derecho al agua. Es la interpretación más acabada de este pacto internacional, donde se aplica a nuestro país y se define el agua como el derecho humano, así como cuáles son las condiciones para llevar a cabo este derecho humano. Y este instrumento tiene 60 disposiciones y son de mucha relevancia, porque esas disposiciones que forman parte de la legislación mexicana o que abrieron la puerta para que se legislara, son las que hoy se pueden retomar en el Congreso del Estado. En el 2011, después de ese tiempo, también se hizo una acción muy importante que fue reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que integran entonces esta visión del agua con parámetros de control de regularidad y que son ya constitucionales. Luego ya en el 8 de febrero del 2012 se reconoce lo que después la reforma constitucional en materia de derechos humanos lo plantea, el derecho al agua. Y más recientemente, ustedes saben que hubo una reforma constitucional el año pasado porque era un desacato donde no se consideraba el derecho humano al agua y al saneamiento. Se generan estas nuevas leyes y en esas se determina que México modifica su forma de trabajar con el agua, principalmente va en contra de las concesiones que se tienen grandes particulares, muchos actores políticos, pero también pasa algo muy importante, que es que deja abierta la puerta para que las legislaciones locales puedan entonces hacer propuestas y retomar propuestas que vayan directamente de las comunidades que tienen la intención de que esta agua se cuide de manera colectiva y que es algo muy importante. Y no solo eso, todas aquellas que no se terminan en la legislación nacional, que es un marco rector, los congresos locales las tienen que homologar y trabajar. Por eso la importancia que estaba platicando nuestra compañera diputada Mariana,
de lo que se puede hacer en los congresos locales y sobre todo de retomar las propuestas de los ciudadanos para que con un poco de ganas de hacer las cosas se puedan cristalizar. Hoy es el tiempo, hoy es el momento y en ese marco es en el que nos estamos moviendo para que de una vez por todas se legisle en este Congreso local el agua para Jalisco. Muchísimas gracias, diputada Claudia. A continuación, nos va a explicar el marco jurídico del derecho humano al agua. No, perdón, me salté esa parte. Nos va a explicar la experiencia del segundo encuentro del agua, tierra y vida, nuestro compañero Gabriel Espinosa. Adelante. Ahora con la tecnología estoy buscando un mensaje precisamente que nos llegó de la Patagonia chilena con motivo del segundo encuentro Agua, Tierra, Vida en Acacico, Jalisco. Aunque Temacapulín era un pueblito muy ignorado de 500 habitantes y Palmarejo, cuando éramos niños, mi mamá nos decía, si les preguntan de dónde son, digan del ombligo del mundo. Del ombligo del mundo. Bien, en la lucha contra la presa del Zapotillo se destacó muchísimo Temacapulín, por ser el pueblo más grande de los pequeños. Y por eso mismo, en esta ocasión, el segundo encuentro se buscó que fuera en Acacico, porque Acacico es más pequeño, pero además como que no sigue apareciendo en el escenario ni local, muy poco municipal, ni estatal, mucho en el federal, porque pues ahora sí que con los acuerdos del 10 de noviembre del 21, ahora sí que, como dice el dicho vulgar, cuando llueve todos nos mojamos. Acacico fue también muy socorrido económicamente, con infraestructuras, restauración de iglesias, lo que casi nunca sucede, ahí sucedió. Precisamente quienes estuvieron, aquí estoy viendo algunos compañeros, compañeras que estuvieron en Acacico y que no conocían, ¿verdad, Martín? No, pero ya conociste. Y fue muy interesante el estar ahí, porque específicamente don Luis Villegas, que él acuerpa de alguna manera el espíritu de Tenamastli, como Alfonso Íñiguez en Temacapulín, que ella hizo su libro, El espíritu de Tenamastli. Sin embargo, don Luis Villegas nos recibió como siempre y como presidente del comité de agua de su comunidad. Y estuvimos precisamente ahí en Flamacordis. Para quienes no conocen, el río Ancho, que nace en esa región y que es tributario del Río Verde, está Acacico, y junto a Acacico, del otro lado del río, está Flamacordis. Uno que pertenece a Yagualica, de donde fue el famoso gobernador González Gallo, ¿verdad? Ahí. Y otro gobernador también de Jalisco, Agustín Yáñez, ¿no? También fue gobernador, también. Históricamente, pues, grandes personajes de Yagualica y que escribieron y que conocieron a Acacico y Flamacordis. Y bueno, ya hablando en términos de comunidades rurales, el río es el que los une. Por eso este foro que hicimos, y a Yolanda le gustó mucho esa frase, ¿verdad? El agua nos une.
porque en realidad es lo que hemos experimentado toda la vida y todas las personas, y es más, todos los seres, la flora y la fauna, nos une el agua. Por eso ahora que se escucha tanta tragedia en el tema del agua, lo que decía ahorita la diputada en términos de guerra, yo pensaba que solamente a un ejército se le vence quitándole la comida, pero ahorita acabas de decir, y es quitarle el agua, es quitarle el principio vital a cualquier persona, a cualquier ser, inclusive a los propios minerales. En tema de los agrónomos, si el agua no tiene ciertas características, no se pueden desprender ciertos minerales que están presentes en la tierra, en la roca, en el subsuelo para alimentar las plantas y generar alimentos. Entonces, esta tragedia que estamos escuchando en los últimos 3 semanas, que el agua amarilla y que el agua sucia en Guadalajara, pues no se asusten, no nos asustemos, este tema es ya viejísimo, no solamente en Guadalajara, en otras partes de México, es un tema viejísimo, el tema del agua y la crisis del agua, y es algo, dijo un diputado federal alguna vez que fuimos al Congreso de la Unión, no, es que la culpa de la presa del Zapotillo no son los políticos de ahorita, son los políticos de hace como 30 años, y le dije yo, qué casualidad que son los mismos, porque yo sigo viendo a los mismos. No sé qué. No, pues. Bueno, estoy diciendo eso hace varios años, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí que al que le quede el saco se lo pone, ¿verdad? Con todo respeto. Pero bueno, creo que esto me da pie para hablar también otros temas ya políticos, Claudia, Mariana, y que es importante hablar del tema de la política, así como de los 1,000 millones de pesos que le acaban de regalar al CIAPA. Entonces, pero bueno, quisiera yo enmarcar en una frase del rancho, porque venimos del rancho. Nosotros no somos especialistas, no somos académicos, no somos profesionales que reciben un sueldo por trabajar ciertas investigaciones, análisis, etcétera. Pero en el rancho nosotros aprendimos desde niños a decir, al mal tiempo, buena cara. Así es de que al final, por eso ustedes nos ven sonrientes, pero en el corazón traemos ese fuego, como dice Flamacordis, el corazón ardiente, por resolver estos retos que luego Martín nos va a comentar. Pero yo sí quisiera ser justo en este pequeño mensaje que me mandó precisamente alguien que conocí hace 16 años aquí en Guadalajara y que luego visitó Temacapulín, que lleva por nombre Luis y que es obispo de la Patagonia chilena. El obispo Luis Infanti nos visitó. Primero yo lo conocí junto con el obispo Samuel Ruiz en Ciudad de México, en un foro del agua, en mayo del 2010. Ahí nos encontramos en la Ciudad de México hablando de estos temas de agua. Y después de ahí lo invitamos a Temacapulín, estuvo en Temacapulín. Por ahí alguien conserva la homilía que dijo en la misa sobre el tema del agua. Pero les voy a recomendar un libro que se llama, que él hizo junto con sus especialistas y técnicos allá, que se llama Danos hoy el agua de cada día. Ahí está en los sistemas estos de las redes sociales. Ahí está. Y dice el obispo: un cordial saludo y el mayor aliento y éxito en el segundo encuentro Agua, Tierra y Vida para todos y todas los participantes. Un abrazo bendecido.
Quise leer este texto muy cortito, pero para decirles que estamos haciendo redes desde hace tantos años a nivel internacional, a nivel nacional. También nos ha respaldado en este encuentro la REMAM, que es una red nacional de medio ambiente inspirados en los documentos del Papa Francisco con el cuidado de la creación. Y bueno, yo sí quisiera también agradecer muchísimo, y voy a lo que me decía Claudia, que no todos son iguales. Pues en realidad también eso es cierto. Estamos en una política que ha tenido ciertas mejoras y ciertas diferencias, pero eso no significa que hayamos llegado a la perfección. No podemos ser ilusos. Necesitamos entonces un trabajo muy serio, que no nos dispersemos. Me mandó un saludo de WhatsApp el licenciado Lupe Espinosa, que fue de nuestros abogados en esta lucha, y con el caso también de Ocotlán ahorita, que también trae el mismo problema del agua. Y me dice como Cantinflas, ¿no? Ahí está el detalle, que a veces hay mucho dinero, muchos especialistas, muchos acuerdos, muchos artículos de la ONU, que el cuarto constitucional mexicano del derecho humano al agua, pero que los resultados pues no se están generando. Pero sí hay una gran diferencia, y yo quiero marcarla. El hecho de estar aquí en esta sala, en este congreso, con Claudia García, con Mariana Casillas, y también hay que decir que han estado en este núcleo cercano a las comunidades, Candy Ochoa, por ejemplo, Norma López, y bueno, también quiero mandarle un saludo al diputado Martín Franco del Distrito 3, porque la vez pasada parece que alguien de su equipo se molestó por lo que dije, que pregunté que dónde estaba el diputado del Distrito 3. Pues no hay para qué enojarse, les dije yo, el que se enoja pierde. O sea, si uno dice algo de una diputada, de un diputado, de un presidente municipal, o de un gobernador, o de una regidora, o de la presidenta de la República, o de algún senador, no es en mala onda. Es para que se pongan las pilas si es que se les descargaron, o para que cambien de pilas, o para que cambien de dirigente del CIAPA, pero no basta con cambiar al del CIAPA tampoco, porque, o sea, el problema es más profundo, y por eso estamos bien agradecidos, o sea, de parte de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, el que a mí me presten su micrófono aquí en el Congreso, la verdad es que pues nos sentimos sí contentos, con la confianza de que hay que cambiar las cosas. Y para cambiar las cosas hay que dejar el escritorio y pisar el territorio. Porque en la iglesia hay veces que todo lo quieren resolver con el reclinatorio. Pues el agua está fea, pues rézale a Dios para que se purifique. Pues no, hay que pasar del reclinatorio a la acción social, verdadera. No podemos dejarle todo a Dios. Dios ya hizo su parte. Nosotros los creyentes sabemos, Dios ya nos dio el agua. Dios fue el que la inventó, y Dios creó los tubos naturales. Por eso nos dio muchísimo gusto, y también quiero hacer un reconocimiento a la Universidad de Guadalajara a través del rector Antonio Ponce de Cualtos, porque nos permitió que participara el doctor Aldo Antonio Castañeda, especialista en cómo sanear el agua de manera natural. Y esto es muy importante para las comunidades rurales. Yo aquí traje mi botella de agua. Esta es agua potable de Acacico, potable de Acacico. Y lo trajimos en una botella de una refresquería que ustedes ubican, para representar a todas las empresas embotelladoras, cerveceras, acaparadoras, incluyendo inmobiliarias.
incluyendo todo lo que son acaparamiento de agua en Jalisco. Porque hay muchísimo acaparamiento y privatización del agua. Aquí está representada, miren la fotografía, miren, ahí está, llena el agua, y esta botellita representa a las comunidades. Ahí está el agua. Y el agua son los puros sedimentos ya casi abajo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que cambiar de dinámica. Parte del encuentro es ¿no? Es esto de dejar empoderarse a las comunidades, y no solamente las comunidades rurales, sino también la ciudad. La urgencia de respetar la gobernanza o gestión comunitaria del agua desde los aspectos culturales, jurídicos, técnicos y socioambientales, y que se sancione a quienes son responsables de la contaminación de cuerpos de agua y la deforestación de territorios. La búsqueda constante de soluciones para el saneamiento adecuado de las aguas superficiales y profundas, en particular, evitar el uso de materiales desechables, sustancias tóxicas, etc. Evitar la privatización del agua que provoque el acaparamiento del vital líquido por parte de empresas y particulares en detrimento de las familias más vulnerables. Aquí hay un tema en el punto número 5 de nuestra declaratoria: revisar el estado actual de la presa El Zapotillo y que las autoridades correspondientes hagan las labores de mantenimiento y mejoras para beneficio de la ciudadanía, porque está llena de lirio. Entonces creemos que esto pues no debía ser normal. Ahí es un aviso, la misma naturaleza está avisando que algo está mal también en el tema del agua que está en la presa El Zapotillo en este momento. Y vean otras presas aquí en Jalisco y otros lagos, y el lirio es una manifestación precisamente de que algo está mal. Otra de las cosas también que queremos es seguir impulsando el cumplimiento pleno de los acuerdos del 10 de noviembre de 2021 con el gobierno federal en el llamado Plan de Desarrollo Integral de Acacico, Palmarejo y Temacapulín, Plan de Justicia para las comunidades afectadas por la presa El Zapotillo, que los gobiernos estatales y municipales hagan lo propio y haya justicia para todos los sectores de la sociedad. En ese aspecto sí queremos señalar que el presidente de la República en aquel tiempo, Andrés Manuel, se comprometió a que el agua del Zapotillo fuera para las personas más necesitadas de Guadalajara. Habría que ver cómo está eso, ¿no? Porque pues está complejo cómo entra el agua a Guadalajara, y con el acuaférico, pues está el agua, ya no sabes de dónde viene, ¿no? Cuando yo era niño, hace 50 años, en Santa Margarita teníamos nuestro propio pozo y sabíamos que el agua era del pozo del Ciapa, Santa Margarita. Ahora ya no se sabe de dónde es el agua. Ahora ya como revolvieron todas las aguas, ya no se sabe de dónde te dan agua. Y que, por cierto, haciendo un paréntesis, ¿ustedes creen que Guadalajara tiene agua potable de verdad? O sea, porque entonces estamos viviendo engañados desde hace muchos años. Dijo un funcionario de agua en Zapopan hace como 15 años, no, pues conténtense con que haya agua. O sea, ya no pidan potable, o sea, conténtense con que haya agua. ¿Por qué un funcionario de Zapopan dice esto? Porque ellos piensan de manera así, que les quedan 3 años o 1 año, y hacen planes pues inmediatos, pero no de largo aliento. Entonces, eso a considerar también en las normas, creo que sí es importante. La verdad que necesitaríamos que en cada casa llegara el agua de Acacico, ¿no? O sea, potable de verdad, que yo me la pueda beber. De hecho, ahora sí que aquí, si alguien gusta agua, aquí hay, ¿eh? Bueno, aquí hay también de otra agua, de la de Acacico. Bueno, otro de los puntos es, pues ya estoy diciendo, garantizar el derecho humano al agua, de acuerdo a las leyes,
y queremos pronunciarnos desde el encuentro de Agua, Tierra y Vida a favor de la paz. Sí, yo creo que el agua no es para que nos peleemos, ni para que, como ya lo señalé, nos dispersemos o busquemos culpables a diestra y siniestra, sino para buscar la vida digna, evitando la guerra y buscando soluciones para la crisis climática. En otro punto, que conocemos a nuestros hermanos de Durango de Dinamita, exigimos la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en defensa de la vida y el territorio en Dinamita, Durango, y que se les retiren los cargos que injustamente les han puesto. Porque sí es injusto, cuando un gobierno ve a la gente organizada, la golpea y la mete a la cárcel para distraerlos del objetivo principal. Nada más para clarificar un poco, los compañeros y compañeras, más de 30, estaban haciendo simplemente un acto de justicia, estaban pidiendo que se les garanticen sus derechos laborables, no como dijo el gobernador de Durango, que son extorsionadores. O sea, verdaderamente quieren aplicar leyes con otros objetivos. A la vez reconocemos el trabajo de todas y todos los defensores de derechos humanos y demandamos respeto al derecho de manifestarse y a la libertad de expresión. Igual nos solidarizamos con las familias buscadoras de personas desaparecidas y rechazamos cualquier práctica de desaparición forzada. Reconocemos el 14 de marzo como el Día Mundial contra las Presas y el 22 de marzo como Día Mundial del Agua. Es así que seguiremos haciendo redes locales, nacionales e internacionales para difundir los ideales de la revolución del agua y la campaña permanente Devolvamos a la Raíz, atender a las necesidades básicas de las familias campesinas y favorecer la producción de alimentos sanos y suficientes. Se propone el tercer encuentro Agua, Tierra y Vida en 2027, teniendo como sede la comunidad de Palmarejo, para seguir impulsando el derecho al retorno, no al desplazamiento forzoso de ninguna comunidad en el mundo, sí a garantías de no repetición. Y en este aspecto decirles nuestra campaña Volvamos a la Raíz, que es una campaña permanente para los próximos 120 años. Lo quiero decir porque estamos también en el marco de celebrar los 100 años del nacimiento de Ivan Illich, este gran pensador, gran filósofo, que nos ha dejado una gran herencia y que el 4 de septiembre próximo se cumplirán 100 años de su natalicio, y es un gran desconocido que valdría la pena. Él, cuando yo he leído algo sobre el tema del transporte, digo, pues qué interesante, ¿no? Ivan Illich diciendo que habría que manejar a 20 o 40 kilómetros por hora para garantizar la seguridad vial y contemplar los paisajes. Y yo cuando me subí en la mañana al macrobús dije, ay Dios mío, pues está difícil, ¿no? Ahorita con el tráfico, yo creo que no hay que irnos ni a un extremo ni a otro. La campaña de Volvamos a la Raíz es volver al equilibrio entre la vida del campo y la vida de la ciudad. Ningún dinero, ningún especialista, ninguna institución, gobierno, organización de ningún tipo va a lograr resolver la gestión del agua si no descentralizamos demográficamente nuestra vida. Si seguimos acumulando habitantes en esta gran metrópoli, olvidémonos, no va a haber dinero, no va a haber nadie, ninguna sabiduría que resuelva esto. O sea, esto no nos perdamos. Vamos de veras uniéndonos en buscar estrategias de largo aliento. Por eso, desde nosotros los del rancho, al menos es una campaña que vamos fortaleciendo, tenemos que dejar la ciudad de nuevo. Vamos dejando de veras para que no crezca ya artificialmente, que crezca naturalmente, pero no artificialmente. Por eso termino diciendo, al mal tiempo, buena cara.
No estigmaticemos el rancho, no estigmaticemos al campesino, no estigmaticemos a los que viven de monjes allá solos en un rancho y tienen gallinas, perros, vacas y se llenan de tierra y de lodo. No estigmaticemos la vida rural, ni tampoco la vida de la ciudad. Vamos volviendo al equilibrio. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. La rememoranza de todos estos acuerdos que se tomaron en el encuentro de este fin de semana pasado no solamente nos sirven como pues para conocer, ¿no?, cuál ha sido el trabajo histórico que ustedes han hecho, sino también cómo desde estos espacios locales y también federales podemos seguir abonando a las luchas. Respecto a lo del tema del CIAPA y del agua, desde lo local estamos trabajando con medidas urgentes, ¿no?, porque entendemos que el gobierno local no ha querido meter las manos respecto a la problemática que en este momento estamos sufriendo en las comunidades, no solamente del área metropolitana que pertenecen al CIAPA, sino también en general en todo el estado de Jalisco. Ante esto hemos pedido la emisión de una alerta sanitaria por parte de la COFEPRIS a partir de unos estudios que se van a empezar a hacer ya en estos días en colonias aleatorias para revisar si el agua es potable o no, la que estamos recibiendo, ¿no?, en nuestras casas. Creemos y confiamos en que la lucha por la defensa del agua también es la lucha por la defensa de los territorios, y es por eso que para nosotros es tan importante. También me quedo mucho con este último punto donde se menciona el tema del derecho al retorno, que creo que es justamente ante estas políticas coloniales y extractivistas, no solamente del estado de Jalisco, sino también de quienes han gobernado históricamente o administrado el poder en nuestro país. Las políticas de poder retornar y poder reparar los daños son fundamentales para no perder la esperanza y, como dijo Gabriel, no dejar de sonreír. En ese sentido, quisiera cederle el uso de la voz también a Martín Gómez García, quien nos va a hablar sobre cuáles son los retos actuales y para dónde tenemos que estar mirando. Bueno, pues muchas gracias, buenos días. Originalmente debería de estar aquí el ingeniero Alfredo Uribe, que es el coordinador de la red de agrónomos y profesionistas democráticos del campo del estado de Jalisco. Pero bueno, en representación de la red hacemos la siguiente exposición para dimensionar la problemática de la gestión sustentable del agua, que es un problema acumulado muy complejo, muy difícil de resolver, aún con las mejores voluntades, aún con un marco legal mejorado, con disposición al diálogo, no basta. O sea, se requiere la construcción de soluciones socioambientales de largo plazo, empezando, como decía Gabriel, con la organización territorial de donde viene el agua. En las ciudades consumimos gran parte de esta agua, pero en lo general la viabilidad de nuestra sociedad depende del manejo sustentable del territorio. Miren, para ser claros, la problemática que se afronta en el país, el 77% del territorio del país está en estrés hídrico, es decir, está sujeto a variaciones muy marcadas de precipitaciones, pero también a la sobreexplotación por diferentes actividades económicas, sean agropecuarias, agroindustriales, industriales, y de abasto en zonas urbanas. Pero sin embargo, ese 77% del territorio nacional que está sujeto a estrés hídrico solamente dispone del 32% del agua que hay en el país. Y bueno, el 50% del territorio está sujeto a problemas recurrentes de sequías, ¿verdad?
Sí, lo pueden cambiar. Miren, ahí se ve también en la gráfica del lado derecho la variación de las precipitaciones. Si bien va oscilando, la tendencia es hacia la baja, o sea, el promedio. Naturalmente hay áreas que se mantienen estables, incluso que puede llover un poco más, pero la mayoría cada vez llueve menos, y el problema no solamente es la lluvia, sino la forma de usarla, de distribuirla. La siguiente. Aquí en Jalisco, de 1980 a la actualidad, la población casi se duplicó en promedio general. Entonces, y territorialmente hablando, el 62% de la población vivimos en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Verdad? La siguiente. El problema es que con la duplicación de la población no aumenta el agua, es la misma. Y cada vez se busca, desgraciadamente, por el diseño institucional de la Conagua y de los organismos operadores de las instituciones de los gobiernos de los estados y de los municipios, hacer obras para acaparar, para captar el agua, pero no para el manejo sustentable. O sea, se pueden hacer las dos cosas, pero las soluciones que han pretendido resolver problemáticas complejas son realmente simplistas, inviables, no son sustentables y muy onerosas, muy costosas. De 1980 al 94 casi se triplicó la concesión de agua. O sea, pasó a nivel nacional de 92 millones de metros cúbicos a 265.6 millones, ¿no? Del 75 a 2023 el número de acuíferos sobreexplotados creció de 32 a 114. El 70% de los ríos está contaminado. De acuerdo a las estadísticas de Conagua, el saneamiento es mínimo, porque en promedio solamente se sanea el 43% de las emisiones. Ante esta problemática crece la demanda de la sociedad porque cada vez hay menos agua. Los sistemas, como lo vemos actualmente en la zona metropolitana de Oaxaca, los sistemas de distribución del agua cada vez están más viejos, no se les da mantenimiento, no se actualiza, las tecnologías también no son las apropiadas y la calidad del agua cada vez es peor, porque también el agua que se capta para ser saneada tiene una carga contaminante mayor, ¿verdad? Entonces, eso implica acumulación de problemas complejos que se tienen que ir resolviendo. El crecimiento económico que se ha tenido en la población implica, la siguiente por favor, el crecimiento económico implica que se use con mayor intensidad el agua. En este caso, la resistencia de los poblados de Temacapulín, Acacico y Palmarejo a su desaparición por inundación con la construcción de esta presa, que además es una aberración técnica, económica. El caso de la presa del Zapotillo implica que el trasvase del 50% del volumen de aguas superficiales concesionadas de toda la cuenca del Río Verde se trasvasara en su mayor parte al estado de Guanajuato. Y esta cuenca del Río Verde abarca la mayor parte de la región de los Altos, de Jalisco. La región de los Altos de Jalisco es una de las zonas estratégicas a nivel nacional para la producción agropecuaria. Ahí se produce entre el 25 al 30% de la proteína animal del país y más del 60% del Producto Interno Bruto agropecuario del Estado. Entonces, si esa producción depende del agua,
es absurdo pretender que, digamos, el agua disponible, el 50% del agua disponible se trasvase, se saque de esa región, de ese circuito económico, con un criterio absurdo. Y aunque hay datos concretos en los que se soportan, por ejemplo, ¿cuánto valor genera por metro cúbico de agua en el campo y en una industria o en un fraccionamiento? En las zonas urbanas la producción de valor es intensiva, produce 10, 15 veces más. Eso no implica que eso sea eficiente. Para que eso suceda, se tiene que asegurar la producción de alimentos. Se requiere mantener la estabilidad ambiental. O sea, es una decisión compleja, no es de una sola especialidad, de un solo ámbito institucional. Entonces, la resistencia de Temacapulín, Cacique y Palmarejo a lo largo del tiempo facilitó, incentivó una discusión cada vez más profunda sobre la racionalidad del uso del agua, de los derechos del agua. Por eso Temacapulín es una experiencia exitosa a nivel nacional contra todo pronóstico, porque se les decía, es que, como decía el padre, allá a la gente se le decía, para progresar alguien tiene que sufrir las consecuencias, y ustedes son más poquitos, ¿verdad? Aún así, con la solidaridad social, la reflexión solidaria de instituciones académicas, sociales, naturalmente de representantes políticos que cumplen su función, que es representar a la sociedad y construir soluciones fundamentadas, racionales, pertinentes, se logró detener ese proceso y respetar el derecho de estas poblaciones, que significa no solamente ellos, que uno puede decir, bueno, pues defendieron en realidad un derecho regional. Eso es una experiencia sumamente valiosa y que debe de aprovecharse y continuarse. La siguiente, perdón, ¿le paso acá atrás? Bueno, en la región Altos, la vulnerabilidad ante el cambio climático es altísima. En la parte de Altos Norte, el 99% del territorio está sujeto a sequías drásticas. En el Alto Sur es menos, el 40%, pero en promedio pongan que está alrededor del 70%. Y es una de las zonas de producción agropecuaria más estratégicas del Estado y del país. La siguiente, por favor. Entonces, en el estado actual, con todas las mejoras legislativas y demás, tenemos una institución que, aún teniendo directivos con buena disposición y todo, su diseño institucional, sus capacidades económicas, operativas, de regulación, son muy limitadas. No se puede transitar simplemente estableciendo criterios de concesiones de agua o de regulación de actividades, que en realidad su capacidad de regulación es muy baja. Por eso tenemos los problemas de contaminación. Por ejemplo, Alciapa ya era para que se hubiera procedido legalmente. O sea, no hay de otra. El problema es que a nivel nacional, quienes tienen el poder económico, el poder político para administrar entes de distribución de agua potable, se atienen a que no va a haber consecuencias. Entonces hay que empezar. A nivel nacional es muy alentador que exista para tratar de desarrollar esquemas alternativos y complementarios para resolver los problemas de saneamiento y de restauración ambiental. El nombramiento de una comisionada para el saneamiento del río Lerma Santiago, que es una labor cuesta arriba loable
y la verdad es para sentar algunas bases de las soluciones. Eso es muy complicado de hacerlo, aún, le repito, con un marco legal apropiado. Lo que se necesita es construir sujetos sociales, construir la organización social que con la inteligencia, la verdad es que me lo encuentro en Acacico, fue gente, miren, o sea, admirable, o sea, conoce de historia, de datos, de las realidades locales y por lo menos estatales, con un nivel muy alto. Eso se desperdicia. Se tiene que estructurar organismos de gestión corresponsable, ya no solo del agua, del territorio. Sin la gestión del territorio no hay agua, ¿verdad? Entonces, no se pudo lograr avanzar más en la legislación federal en relación a la organización social porque no se dieron los consensos necesarios. A veces hay que esperarse, o sea, es prudente no imponer cosas que los entes que tienen poder no tengan la capacidad de procesarlo en forma positiva. Entonces, sin embargo, se pueden empezar con acciones de organización. El caso de la cuenca del Río Verde, Temacapulín, Acacico y Palmarejo están en la parte baja de la cuenca, es decir, al final. Entonces, es recomendable impulsar la organización territorial de productores, de usuarios, de población en general, para la gestión del territorio, para aplicar normas de ordenamiento. Ahí se requiere una coordinación transversal entre dependencias que no existe. No está en la ley, no es obligatorio para las instituciones. Alegan generalmente que tienen pocos recursos humanos, materiales y demás y que se les dificulta, pero la verdad es que colaborar en este tipo de soluciones potencia la producción local, regional, estatal, se sientan las bases para desarrollar soluciones apropiadas y en general se va construyendo las bases de un desarrollo sustentable del Estado. La siguiente, por favor. Miren, esa es la imagen de la cuenca del Río Verde. En los esquemas, el trazo negro son los municipios de la región de los Altos de Jalisco. No lo imprimí. No. Entonces, como pueden ver, en la medida en que aumenta la intensidad de las líneas azules, que son los ríos, es donde se acumula la mayor cantidad. Si bien la cuenca del Río Verde es muy amplia y llega hasta Zacatecas, parte de Aguascalientes, en esa parte del norte se capta poca agua. La mayor parte se genera, se capta, se produce en la región de los Altos, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros recomendamos es empezar con proyectos piloto de organización. Los consejos de cuenca son meras entidades para desahogarse, pero no para tomar acuerdos vinculantes, ¿verdad? En el caso de la Comisión de Cuenca del río Lerma-Santiago, hay oposición entre lo que se acuerda en Jalisco con lo que se acuerda en Guanajuato. Entonces se tiene que empezar a escalas menores donde se vayan viendo los beneficios y no se opongan simplemente criterios de pugnas de fuerza, pugnas políticas por ver quién se queda con una mayor cuota del agua, ¿no? Se requiere también tener instrumentos de medición más precisos para saber realmente cuánta agua hay y con qué calidad. Se requiere ordenar las actividades agropecuarias. Por ejemplo, ahorita Los Altos es muy dinámico. Se está extendiendo el cultivo del agave a más no poder y sobre eso la agroindustria, que también tiene problemas de tratamiento de sus residuos.
se requiere modificar los criterios de plantación de agave porque están deforestando las áreas marginales que no usan para pastoreo, para establecer este tipo de cultivos, ¿no? Así es, o sea, como dice la diputada, se contamina el agua con las vinazas, que es el principal residuo de la fabricación de tequila. Aparte de tequila, con los agaves, no necesariamente con el agave azul, México es el origen de las agaváceas a nivel mundial. Jalisco es una parte esencial de esa biodiversidad. Se pueden plantar otro tipo de agaváceas con otros sistemas y se pueden producir bebidas que son probióticos y demás, o sea que son realmente beneficiosos para la población. El tequila pues es parte del divertimiento, pero no es de la nutrición, es otra cosa, ¿verdad? Total, hay de la alegría, como dice la diputada. Entonces, a nivel agronómico, a nivel industrial, a nivel social, de diversificación económica y demás, hay muchísimas oportunidades. En los Altos hay muchísimo talento, capacidades para apoyar a las instituciones a resolver problemas, no solamente a presentar demandas o reclamos, sino construir soluciones. Ese es el reto, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que después de estas dos exposiciones muy interesantes, yo creo que vale la pena reflexionar sobre dónde estamos parados con el agua, qué es lo que podemos hacer y sobre todo esos sistemas comunitarios que se están estableciendo, esas conclusiones a las que llegan los compañeros, cómo las vamos a concretizar. Esa es la parte más importante, cómo nos vamos a organizar para la preservación del agua. Y solamente antes de concluir, les quiero compartir que el relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, que es Pedro Arrojo, que es un compañero que conocimos justamente en el pasado encuentro en Temaca, que me lo presentó Gabriel, pues me mandó una carta y bueno, no sé si me permitieran ustedes compartirla. Entonces, va pues, se las voy a leer aquí porque la carta me la mandó al WhatsApp. Entonces, permítanme un segundito, Pedro Arrojo. Y aquí está. Miren, es la siguiente. Mandato del relator especial sobre el derecho humano al agua potable, segura y al saneamiento. Como relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable, segura y al saneamiento, recibí el mandato de promover un enfoque basado en los derechos humanos y una amplia participación social en la Conferencia de Agua de la ONU 2026. Mediante la resolución 5713 del Consejo de Derechos Humanos. Como se afirmó en la reunión preparatoria de alto nivel, el agua y el saneamiento deben estar integrados en todos los sectores, tal como lo está planteando Gabriel, ya que sostiene el logro de todos los demás. En una lógica de promover un enfoque basado en los derechos humanos para la Conferencia del Agua, requieren desarrollar este enfoque a través de todos los diálogos interactivos, que es algo de lo que se está promoviendo justamente con estos encuentros. Por lo tanto, excelencias, les escribo a ustedes como copresidentes del Diálogo Interactivo 5, Agua en Procesos Multilaterales, para ponerme a su disposición y sugerir algunas ideas con la esperanza de que sean de interés para ustedes, y es por eso que se los comparto. Este ID importante debe fortalecer el multilateralismo y avanzar el debate sobre la importancia de que las Naciones Unidas asuman su responsabilidad ante la crisis mundial del agua mediante la promoción de un mecanismo multilateral que institucionalice las Conferencia del Agua bajo la convocatoria periódica y la responsabilidad de las Naciones Unidas. En esta perspectiva, fortalece la gobernanza hídrica multilateral. También requiere reconocer el logro del
o de 6 se impulsa principalmente a nivel local y que los procesos mundiales efectivos deben estar estrechamente conectados con las capacidades, responsabilidades y realidades de los gobiernos locales. Son otros 2 más, si quieren se los leo y si no se los comparto a ustedes, pero bueno, es la conferencia del agua, debe hacer un compromiso dual, promover un enfoque basado en los derechos humanos y fomentar una amplia participación social. En mi opinión, dice el relator, esto exige institucionalizar la conferencia de agua dentro del marco de las sesiones reguladas de las Naciones Unidas. Este compromiso dual puede fortalecerse creando un mecanismo formal para la participación de la sociedad civil, pueblos indígenas y titulares del derecho al agua, más allá de los espacios de partes interesados que incluyen intereses corporativos. Y el 4, a este respecto, 3, es fundamental que la Conferencia del Agua construya puentes de reflexión y diálogos y colaboración con los titulares de derechos que trabajan y luchan por sus derechos, muy a menudo con las mujeres a la vanguardia como las más interesadas y comprometidas con avance de la gestión del agua y del saneamiento. Y 4, a este respecto, sería importante invitar como ponentes a este IT a representantes de los pueblos indígenas, vías campesinas que lograron institucional en la FAO el mecanismo de sociedad civil y pueblos indígenas que garantizan la participación de los titulares. Y firma Pedro Arrojo, relator especial sobre el derecho humano al agua. Como ven, a todos los niveles hay luchadores por el agua y nosotros tenemos que trabajar desde abajo para que se vaya construyendo todo hasta arriba. Gracias. Si me permites, Mariana, añadir algo. Sí. Sí, ahora que se lee esta carta del relator de la ONU en tema del agua, Pedro Arrojo Agudo, quisiera traer aquí a este foro el tema del relevo generacional que también se tocó y no aparece en el documento, y qué bueno que este foro nos amplíe la memoria del encuentro, porque fue una de las cosas que se hablaron, cómo este trabajo que se está haciendo incida en las juventudes. Y mirando aquí a una diputada muy joven, Mariana Casillas, que también ha estado muy comprometida en apoyar este proceso, yo sí propondría que se hagan foros especiales para jóvenes, para niños. Creo que ese es un punto muy importante. Claro, no les vamos a pasar la estafeta a los jóvenes y a los niños para que ellos resuelvan, pero sí creemos que en los trabajos de solución del tema del agua a nivel social es la participación de las nuevas generaciones en este tema del agua, porque miramos a los jóvenes a veces muy involucrados en temas de violencia y estamos al día con esas noticias trágicas, pero sí creemos que sí podría haber iniciativas muy importantes, tanto institucionales, pero también desde las comunidades. Y también tener mucho cuidado, yo quisiera señalarlo porque a nosotros nos pasó, es muy delicado, yo le llamo el relevo generacional postizo, cuando se quiere imponer para que los jóvenes tomen de pilotos o lideren ciertos proyectos. Sí se debe de cuidar mucho porque los viejos, como algunos de nosotros, que ya, aunque no llegamos a los 60, pero vamos en el macro y la gente me dice a mí, ay, le dejo el asiento. Hijo, ya me vio muy jodido.
Pero por otra parte, hay que reconocer que mientras cuidamos el relevo generacional, hay algo psicosocial que es el tema de la brecha generacional. Y hoy se está más marcada que antes. Antes había un grande respeto a la sabiduría de los viejos, como dice Pedro Arrojo en su carta. Quieren que vayan las comunidades indígenas, los de la vía campesina, porque muchas veces bebemos de ellos la sabiduría de las soluciones en el territorio. Bien lo dijo Martín, o sea, el territorio. Y hoy es más complejo, porque ahora la autoridad a veces la tienen las redes sociales. Ya desde los niños están apegados más que a la enseñanza del abuelo, de la abuela, del tío, del padrino, como antes, la madrina, era una persona muy importante, la madrina, ¿verdad? Entonces eran unos protocolos muy interesantes a los adultos mayores, a los adultos, inclusive de los niños hacia los jóvenes, el hermano mayor, cosas así. Entonces creemos que en cierta manera sí hay que recuperar algo de eso. O sea, no echar en saco roto ese respeto. Yo siempre comento esto porque aún en la brecha generacional, el niño, el joven, es bueno que respete al adulto, pero si te quieres ganar el respeto de los jóvenes, también uno como adulto debe respetar a los jóvenes y a los niños, porque entonces sí, esos procesos hay que cuidarlos. Pero sí creo que vale la pena trabajar muchísimo en el tema de la conciencia para las juventudes. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Justamente sí, ¿no? Ahorita me estaba preguntando esta Claudia de que cómo podemos lograr esto, ¿no? Y creo que tiene que ser con algo que nos incomoda a todos y más en una sociedad hiperurbanizada. Y con urbanizada no nos referimos a una sociedad donde todos vivimos en edificios y transitamos carreteras, aunque puede ser que sí ya nos esté pasando eso, sino una sociedad hiperurbanizada donde cada uno es un elemento individual y ya no convivimos entre nosotros ni tenemos dinámicas comunitarias, ¿no? En una sociedad como la nuestra, los diálogos intergeneracionales se han vuelto casi obsoletos, ¿no? O sea, no existen. Y tengo un muy buen amigo que se dedica a hacer este tipo de diálogos y que justamente el año pasado me dijo: Mariana, tenemos un problema. Los viejos, los que nos enseñaron y los que nos abrieron el camino, ya se están muriendo. Y tenemos a referentes como Cárdenas, como pues varias banditas de izquierda interesante, que Paco o Ignacio, o sea, que nos han abierto cómo nosotros queremos entender la izquierda en México, incluso nuestro expresidente, ¿no? Y que ya se están yendo, ¿no? Y hay una serie de defensores de territorios también que también nos han enseñado a nosotros cómo podemos hacer las cosas, cómo podemos desde la incomodidad empezar a tener diálogos urgentes, necesarios y que parecen la verdad imposibles, ¿no? Y digo desde la incomodidad porque al principio nunca va a ser cómodo, a lo mejor para los chavos, escuchar de repente un consejo adulto, un consejo de una persona muchísimo mayor o viceversa, ¿no? O escuchar las cosmovisiones que pueden tener los jóvenes respecto a cómo se vive la vida, ¿no? Yo creo que lo importante es justamente desde nuestras particularidades, abrazar nuestras agendas y permitir la libertad de que cada quien las abrace como pueda y con las herramientas que tenga, mientras tengamos el objetivo claro y que sea lo que nos vaya a hacer seguir caminando de frente, ¿no? Yo celebro esto que mencionas, Gabriel, creo que el diálogo intergeneracional es más urgente que nunca y el relevo generacional también es muy necesario, no solamente en los espacios de política institucional, sino también con los jóvenes que están en el territorio, que lo defienden y que dejan su vida, ¿no? También para que nuestra madre tierra pueda seguir, pueda sostenerse en este momento. Yo les agradezco mucho, quiero decirles que les aprendo mucho a los tres y
Pues sin más por el momento, quisiera dar como ya cierre a esta mesa, este diálogo que tiene que seguir sucediendo, y nos invita a todas y a todas pues a no soltar esta lucha, a que vean este espacio del Congreso del Estado como un lugar de diálogo completamente abierto para este tipo de causas, y que le daremos seguimiento desde los distintos espacios, así como lo es la política institucional, pero también la política en la calle, en el territorio, en la defensa. Se seguirá haciendo la batalla para que todo este plan pueda ser una realidad para los pueblos. Muchas gracias y felicidades a todos ustedes. Gracias, Ana.